Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunas notas al pie de página, para hablar con los protagonistas. En las últimas horas hemos sabido que el Partido Demócrata pretende invitar al discurso del Estado de la Unión, ese discurso que se hace siempre a principios de año, en el que el presidente de la Cámara de Representantes, en este caso Nancy Pelosi, invita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a explicar al país cómo están las cosas. Se tenía que celebrar esta semana, el día 29. Pues debido al cierre administrativo se pospuso y se hará el próximo martes. NTN 24 les ofrecerá una cobertura especial. Pero más allá de eso, los demócratas quieren aprovechar la coyuntura para aprovechar la posibilidad de ofrecer invitaciones y tener figuras relevantes. Entre esas figuras, ¿saben a quién quieren invitar los demócratas? A una inmigrante indocumentada guatemalteca que fue despedida después de trabajar durante 5 años en el campo de golf de la organización de Trump, en Bedminster, en New Jersey. La señora se llama Victorina Morales. En las últimas horas ha estado en Washington, se ha reunido con algunos congresistas, han decidido invitarla y por lo tanto nosotros la hemos querido buscar para conocer su caso. Señora Morales, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Poder Latino. Me gustaría empezar preguntándole, usted trabajó 5 años para la organización Trump en ese campo de golf. ¿Por qué fue despedida? Sí, buenas noches. Gracias por escucharnos y estoy aquí. Sí, claro, yo no fui despedida. Yo fui la que di la noticia de lo que estaba pasando en ese club y por eso yo no soy despedida, no fui despedida. ¿Por qué decidiste hacer pública tu situación migratoria? Sí, por las muchas injusticias que habían ahí en ese lugar. Eran insultos, maltratos de los profesores. Siempre hablamos con ellos y acudimos con el mero asistente de ahí de ese lugar y nunca nos puso importancia. Durante los 5 años que usted trabajó en ese campo de golf, desde que la contrataron, la situación migratoria nunca fue un problema, ¿cierto? Bueno, eran situaciones que pasaban que ellos nos decían que nosotros no teníamos papeles, que nosotros éramos unos inmigrantes que ni explicar el inglés podíamos, que llegaron al extremo de compararnos con su perro porque no entendíamos el inglés, que el perro entendía más que uno, y muchos insultos como empujones y todo eso, maltratos sobre de nosotros los que trabajábamos para él. ¿No tiene miedo a que la deporten? No, no tengo miedo. No tengo miedo a eso. Si llegaría a pasar, pues Dios dirá, porque me siento bien porque di la cara y salí a la luz por las muchas injusticias que habían adentro del club de él. Y termino ya preguntándole, ¿qué mensaje le envía al presidente Donald Trump? Que nos escuchen, que sí, nosotros tuvimos ese valor de salir a la luz y no solo yo, lo que estamos muchos a mi alrededor, mis compañeros que trabajamos ahí y los que no han salido a la luz. Y para todos los millones que estamos aquí, inmigrantes, yo le hablaría sobre eso, de que deje de hablar el muro, que se dé cuenta las injusticias que, imagínense, adentro del club de él, mucho menos nosotros aquí trabajando duro para él, para que él nos tratara así tan pesado. No entiendo por qué él se comporta así con los inmigrantes. La historia de Victorina Morales, contada en primera persona por esta ciudadana guatemalteca que reside en Estados Unidos y que va a ser la invitada en ese discurso del Estado de la Unión por parte de los demócratas la semana que viene. Gracias, señora Morales, por haber estado con nosotros. Más cuestiones, no podemos olvidarnos de Venezuela. Esta administración ha sido una de las más, si no la más contundente con el gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos días hemos visto ese reconocimiento por parte de las figuras que emanan de las decisiones de Juan Guaidó, a quien la administración reconoce como presidente interino de Venezuela. Y el vicepresidente mañana va a tener un gesto importante. Va a viajar a Florida, a Miami, cerca de Miami para ser exactos, en el Doral, donde se va a reunir con miles de venezolanos que viven alejados de su país por la crisis humanitaria, la crisis económica, incluso por la persecución política que muchos sufren. Hay algunos que se consideran que están en el exilio
o que se encuentran refugiados en Estados Unidos, porque si vuelven a Venezuela pueden ser detenidos o sufrir represalias por su manera de pensar. Mike Pence quiere ir a decirles dos cosas: que Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y apoya su lucha, textualmente, por la libertad. Así lo comunicó la oficina del vicepresidente cuando anunció ese viaje que se llevará a cabo mañana. Pence estará acompañado de Carlos Vecchio, que es el representante que Estados Unidos reconoce como el diplomático de Juan Guaidó en Washington, además de congresistas que se han significado por tener una voz muy próxima al exilio venezolano: Marco Rubio, Díaz Balart, el congresista, o incluso el embajador Carlos Trujillo, que es el embajador de Estados Unidos frente a la Organización de Estados Americanos, todos ellos de origen cubano. También va a estar Rick Scott, que fue gobernador de Florida y desde las últimas elecciones es senador por Florida en Washington. Lo saludamos a esta hora de la noche. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué importancia tiene ese viaje, esa visita de Mike Pence? Es muy importante por parte del presidente Trump y el vicepresidente Pence. Están haciendo todo lo posible para ayudar a la gente de Venezuela y al nuevo gobierno también de Juan Guaidó. Estaré allí mañana, estoy muy emocionado por estar allá, continuamos y permanecemos comprometidos hasta que Maduro dé un paso al costado. Y al mismo tiempo tenemos la esperanza de que Juan Guaidó pueda liderar un gobierno de transición y puedan realizarse elecciones libres tan pronto como sea posible. En los últimos días usted ha formado parte de ese grupo de congresistas bipartidistas, demócratas y republicanos, que se han reunido con Carlos Vecchio y con el equipo que le acompaña. Estaba Julio Borges, estaba Francisco Márquez, diversas voces de esa oposición venezolana a Nicolás Maduro. ¿Qué les pidió Carlos Vecchio en esa reunión, esa puerta cerrada? Se reconoce a Carlos Vecchio, representante del nuevo gobierno de Juan Guaidó. Él habló acerca de tres cosas. En primer lugar, que se continuará ejerciendo toda la presión hasta que Maduro dé un paso al costado. Es importante recordar que él ha sido apoyado por las autoridades de Cuba y haremos todo lo posible por separarlos. Haremos todo lo posible al apoyar el retorno de la democracia, la libertad y la paz. Número dos, se tiene que establecer las bases para el gobierno de transición y esto va a requerir de mucho trabajo y finalmente que se lleven a cabo elecciones. Esas son las tres cosas que Carlos Vecchio empezó a hablar ayer y tienen que ver con presión a Maduro, número dos, un gobierno de transición y número tres, celebrar elecciones cuanto sea posible. ¿Cuáles cree que son los límites del apoyo de Estados Unidos a la oposición de Venezuela a Nicolás Maduro? Particularmente, ¿cuáles son las líneas de una posible, y si cree usted que lo es, intervención militar? Bueno, cuando se ha hablado con el presidente Trump y vicepresidente Pence respecto a esa opción, ellos han dicho que todas las opciones están sobre la mesa. También quizás puede incluir una acción militar, pero lo ideal es asegurarnos de que Juan Guaidó esté seguro, de que Maduro pueda dejar el poder de forma pacífica. Tenemos que asegurarnos también de que los otros diplomáticos estén seguros y estamos haciendo todo lo posible para que esto sea una realidad y también apoyar al nuevo gobierno. Se necesitan celebrar nuevas elecciones, como ya lo dije, pero también estamos trabajando con líderes en la región para la paz y la prosperidad de Venezuela, así que quiero agradecer también a todas las personas que desean y merecen esto. ¿Cree usted que Venezuela es hoy una amenaza geopolítica para la región? Yo creo que el punto central de todo esto es la gente, que la gente pueda vivir en forma pacífica. Ellos están en el centro de esto, así que vamos a pelear por ellos, vamos a luchar por sus intereses, pero especialmente también es real de que es importante que ellos regresen a casa, de que ellos puedan volver a su hogar. Desde el trabajo que hemos hecho aquí en Florida, los hemos considerado también, por supuesto, y todo esto ha ocurrido desde que Maduro está en el poder. También sabemos que Rusia, China y Cuba se encuentran activos en Venezuela. Y sabemos que Maduro es un completo dictador también. Quizás en los últimos días pudimos darnos cuenta de que Carlos Vecchio denunció muchos asesinatos, 40 asesinatos, cientos de personas han sido arrestadas y esto es repudiable. Así que
al pensar en todo esto y en las dimensiones de toda esta problemática, niños que nacen en el país y que no tienen acceso a la comida ni tampoco a la salud, totalmente repudiable. Así que en ese sentido yo espero de que todos los líderes militares en Venezuela especialmente tengan un sentido común respecto a no apoyar al pésimo régimen de Maduro, sino a Juan Guaidó. Es la opinión de Rick Scott, que es senador por Florida, exgobernador de ese estado. Gracias, señor Scott, por estar con nosotros. Mañana estaremos muy atentos a esa visita y a esas palabras del vicepresidente de Estados Unidos con el exilio venezolano. Vamos a terminar con una referencia al editorial que hoy hacíamos, a el mantra que hemos escuchado en repetidas ocasiones, sobre todo a raíz de todo lo que está aconteciendo con Venezuela, y es, lo dice el oficialismo en Venezuela, el madurismo, que se está perpetrando un golpe de Estado. Y ya hemos dado los argumentos, pero miren los datos. Nos ha parecido interesante verlo en perspectiva. Desde la década de los 50 hasta este 2019, en el mundo se produjeron 475 golpes de Estado. No todos fueron exitosos, 475. De esos, en América Latina fueron 146 y 70 tuvieron éxito. Pero si nos fijamos en la distribución por décadas, los golpes de Estado cada vez son menos frecuentes, menos comunes. Miren los datos. En la década de los 50, en América Latina, hubo 18 golpes de Estado exitosos. En los 60, 20. En los 70, 19. Y a partir de ahí disminuye. En los 80, 11. En los 90, 1. El de Haití en 1991. En la década de los 2000 solo hubo uno, el de Honduras, en el 2009. Y en la década en la que nos encontramos, la década del 2010 en adelante, no ha habido ni un golpe de Estado. Hay diversos factores que ayudan a comprender por qué los golpes de Estado cada vez son una rara avis, una rareza histórica. Uno, con el final de la Guerra Fría, se disminuye la tensión de bloques en el mundo y por lo tanto los estados no buscan controlar nuevos gobiernos, nuevos países forzando golpes de Estado, particularmente con la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos no necesita ganar terreno y la URSS no tiene la fuerza como para promover golpes de Estado. Golpes de Estado financiado externamente es muy caro. Eso desaparece. Final de la Guerra Fría. El segundo es el avance de las democracias y de la economía en el mundo. Cuando uno tiene la posibilidad de querer gobernar, no conseguirlo, pues es más fácil esperarse al siguiente ciclo electoral, cuando hay democracia, que no promover un golpe de Estado. Y tampoco la gente, cuando las circunstancias económicas, la situación económica va bien y funciona, no está dispuesta a justificar la violencia para cambiar la situación. Mejora democrática, mejora económica, con el paso de las décadas. Y finalmente, es menos aceptada por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, lo decíamos al principio, sería impensable que hoy una mayoría de países, por no decir que casi ninguno o ninguno, estaría dispuesto a reconocer un país, un gobierno, surgido de un golpe de Estado militar violento. Ya insistimos que, lo decíamos al principio, Venezuela no hay un golpe de Estado. Eso es otra cosa. Pero particularmente los golpes de Estado están desapareciendo en el mundo. Y los datos nos han parecido interesantes ponerlos al final de este repaso de noticias con pie de página. Ya regresamos. Tiempo para nuestra entrevista en Poder Latino, hoy para conversar con el analista político Leopoldo Martínez. El señor Martínez es, además, miembro de la dirección del Partido Demócrata de Estados Unidos. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y a nuestra audiencia por toda América Latina, ¿no? Sí, esta semana la noticia en América Latina y en el mundo. Venezuela, más que nunca, cobra fuerza y usted está a punto de publicar un artículo precisamente que ahonda sobre un aspecto particular de lo que está sucediendo y es la necesidad de que haya un horizonte electoral en el país caribeño. Totalmente necesario. Es lo que establece la Constitución, es lo que desea el pueblo venezolano. Creo que es lo que representa la esperanza que se ha galvanizado, reunido y movilizado alrededor de la presidencia interina o encargada de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, en esta situación inédita
en la historia de América Latina y del mundo, en la cual tenemos un presidente ilegítimo usurpando la presidencia porque se aferra a un mandato constitucional que carece de reconocimiento en el mundo y en el país, y un diputado, presidente de la Asamblea, reconocido por el mundo como presidente encargado bajo una norma constitucional prevista para estas situaciones de vacío de poder como las que están planteadas allí. Esta lucha ha ido escalando, es un conflicto que ha ido escalando y posiblemente siga escalando, trae un acompañamiento internacional formidable. Nunca había estado la oposición en un momento tan nítido de respaldo internacional, en que la ruta para rescatar la democracia comienza y debe lograrse desde la Asamblea Nacional, que es el único ente de la vida constitucional ya deshecha por el oficialismo representado en el régimen de Nicolás Maduro. Es la única institución legítima que queda en Venezuela por la cual el pueblo votó en unas elecciones que ambas partes reconocen como legítimas. En los últimos días he hablado con muchos venezolanos, particularmente aquí en Washington, y hay un brillo de esperanza. Muchos de ellos no son ni chavistas ni maduristas y reconocen y quieren a Juan Guaidó en esa labor de llevar un proceso de transición para unas elecciones. Pero cuando ahondas un poquito, no ha cambiado nada más que la ilusión, que es muy importante, pero Maduro sigue donde está. Las fuerzas vivas del chavismo continúan controlando los resortes del poder en el país. No hay movimientos en contra por parte del ejército. ¿Qué ha cambiado? Bueno, y el hecho de que el ejército o la Fuerza Armada está ubicada en donde se encuentra ahorita, de manera muy monolítica, respaldando a Nicolás Maduro, borra del panorama la idea que algunos manejan en sectores críticos que quedan por el mundo y en la propia comunidad internacional, borra de manera muy nítida la idea de que Guaidó está enmarcando su actuación en un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos. ¿Cómo puede haber un golpe de Estado si no hay ninguna clase de fractura o de respaldo militar a su propuesta? El respaldo con el que cuenta Guaidó es internacional en función del rescate de la democracia, y por eso insisto en la importancia del horizonte electoral. La legitimidad que hoy tiene Guaidó frente a la usurpación de Maduro exige, de acuerdo a la propia norma constitucional que le ofrece esa legitimidad, que se fije, se celebren unas elecciones. Lamentablemente la Constitución pensaba en unos supuestos de normalidad o de dificultad o de excepcionalidad que han sido desbordados por la realidad actual venezolana, porque pensar que en 30 días puede haber una elección en Venezuela es algo realmente ilusorio. Igual si Maduro renunciara, como la Unión Europea le ofreció antes del pronunciamiento de esta semana la oportunidad de que abriera él la ruta electoral con su renuncia, caso en el cual la vicepresidencia asumía un interinato que convocaba también a elecciones en ese plazo, ambas partes saben que la elección, y el mundo sabe que la elección no se puede realizar en 30 días. Entonces, lo que yo propongo es que todo el mundo, las dos fuerzas en Venezuela, gobierno y oposición, regresen el gobierno regrese a la Asamblea Nacional. La oposición está en la Asamblea Nacional haciendo su trabajo dentro del marco constitucional. El gobierno está al margen de la Asamblea Nacional y al margen de la Constitución. Esa constituyente en donde no puede estar la oposición está mal electa, no representa y no es legítima la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, si el gobierno regresa con sus diputados a la Asamblea, ese es el espacio natural para discutir y trabajar en lo que yo propongo allí, que es un estatuto electoral especial. Estatuto electoral especial que cree las condiciones para que el país tenga ese horizonte electoral en el tiempo razonable que se necesita. Pero usted me está hablando de un proceso que es extraordinario, cuando desde el entorno de Guaidó y de lo que usted denomina oposición, y algunos dicen que es gobierno legítimo de Venezuela, dicen que lo que hay que hacer es seguir un proceso que ya está escrito, que así lo dice la Constitución, y que basan el problema, por decirlo de alguna manera, en la ilegitimidad del actual Nicolás Maduro y lo que justifica su cargo. Y por lo tanto, al carecer esa legitimidad, se activa el proceso habitual y lo que hay que hacer es seguirlo. Claro, pero el interinato, y Guaidó lo asume así, siempre lo ha asumido así,
es un interinato para desembocar en unas elecciones. Lo que yo propongo es que el gobierno, de una vez por todas, deje de aferrarse a esa postura irracional, sobre todo que se vocaliza en el planteamiento de Diosdado Cabello, de que, y el propio Maduro ahorita en estos días dijo, aquí no habrá elecciones presidenciales hasta el año 2026. Eso es absurdo. El país necesita unas elecciones presidenciales. El país no está pidiendo unas elecciones parlamentarias, porque la Asamblea Nacional es legítima, es reconocida por el mundo y por los propios venezolanos como un organismo de representación política que tiene vigencia hasta el año 2020. Nadie está cuestionando la legitimidad de la Asamblea. Lo que sí está cuestionado es la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente que preside Cabello, la presidencia de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que hay que recomponer. Entonces, ese es uno de los aspectos de la transición. ¿Cómo hacemos una reingeniería de todo esto para que las instituciones en Venezuela vuelvan a contar con la aceptación de toda la gran población venezolana y del mundo? Pero el punto de partida es y tiene que ser ese estatuto electoral que hay que convenir, que hay que negociar, que hay que pactar, y la oposición tiene en este momento, sobre todo en el marco de estas sanciones internacionales, de este cuestionamiento tan severo por la ilegitimidad de la presidencia de Maduro, la oposición o el gobierno, como la querramos llamar, porque Guaidó es el presidente interino, las fuerzas democráticas, creo que las definimos mejor hablando de ellas así, tienen una oportunidad de oro para seguir presionando al oficialismo o al chavismo o al propio Nicolás Maduro para que ceda en el terreno de fijar, establecer ese horizonte electoral para Venezuela. En el momento en que ese horizonte electoral aparezca, podemos abordar el otro aspecto de la crisis, que ya no es el político, sino es el sufrimiento, Gustavo, económico y social por el que están atravesando los venezolanos, que además se va a elevar, se va a agravar por precisamente el espacio en donde se metió Nicolás Maduro en su afán de seguir adelante, que es este espacio de sanciones internacionales, que ahora hay una nueva vuelta a la tuerca que prácticamente deja algo a su gobierno y a su pretensión de seguir gobernando Venezuela sin margen de maniobra. Claro, qué interesante. Usted dice, en el fondo me está reconociendo que las sanciones tienen un impacto en la población venezolana, pero en su argumento usted le atribuye a Maduro esa responsabilidad cuando las sanciones son la causa de que no vaya a llegar ayuda y haya escasez o más escasez y más... El colapso de la economía venezolana y la precariedad, la explosión de inflación, el desempleo, el crecimiento de la economía informal y de los mercados negros, el cuadro de endeudamiento crítico, la instalación de todas estas conductas cleptocráticas que han sido investigadas no solo en Venezuela, sino en España y en otros países, que prácticamente saquearon miles de millones de recursos del país. Todo eso es resultado del régimen de Nicolás Maduro, herencias también que vienen de los años de la presidencia de Chávez, mucho antes de que llegaran las sanciones. Ahora, las sanciones son un mecanismo de presión, porque tienes un interinato legítimo en este momento. Tienes un presidente con un reclamo de legitimidad, que es Juan Guaidó, y la comunidad internacional está reaccionando frente a ello, porque no puede, ahorita en los Estados Unidos lo que está planteado es una situación en la cual Guaidó, como presidente interino, está recibiendo el respaldo porque evidentemente que el manejo de estos activos internacionales de Venezuela está en cuestión. ¿A quién corresponde su administración? ¿Al gobierno interino o al gobierno ilegítimo? Tengo que terminar con lo que está sucediendo y con la esperanza de que el proceso se pueda acelerar. ¿Pierde sentido el reclamo de un TPS para venezolanos? No, y yo creo que precisamente porque se acelera, toma más vigencia. Porque no sabemos cuánto tiempo va a tomar este proceso y cuáles son las consecuencias del mismo. Y aquí creo, en este último tramo del programa, que vale la pena destacar algo. Es muy curioso, creo que hay un solo tema hoy día en Washington, entre Capitolio y Casablanca, en el cual hay consenso, expresión bipartidista, que es esta crisis de Venezuela y el tratamiento de ella. Tan pronto se produjo el reconocimiento de Guaidó, el senador Durbin, el senador Menéndez, la speaker Nancy Pelosi, el presidente de la Comisión de Política Exterior, Eliot Engel, demócrata de Nueva York, todos ellos inmediatamente dijeron:
esta es la ruta, en la Asamblea está la legitimidad, este es el camino. Y luego también vino la propuesta del TPS y 2 iniciativas legislativas de esta semana. Tengo que terminar. Que son la de las sanciones para la procuración militar que prohíben la compra o la venta de artículos militares para Esto lo está aprobando o lo está presentando Donna Shalala y la ley de Debbie Mucarsel Powell, también diputada demócrata de la Florida, que instrumenta y estructura los mecanismos para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela. La opinión de Leopoldo Martínez, analista político, miembro del Partido Demócrata en Estados Unidos, nos acompaña en Poder Latino muy de vez en cuando. Gracias por venir. Gracias, y gracias por la oportunidad. La oportunidad y el beneficio es para nosotros escucharte, sobre todo que puedas compartir tus artículos con nosotros. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, como siempre, buscando las opiniones encontradas de demócratas, de republicanos, de liberales, de conservadores. Hoy lo vamos a hacer con Iván García Hidalgo. Es analista, conservador, es republicano, es presidente del Hispanic Leadership Council. Señor García Hidalgo, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con José Aristimuño. Es demócrata, es analista político, es fundador y presidente de Now Strategies. Señor Aristimuño, buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Vamos a empezar por ese discurso del Estado de la Unión. Se retrasó una semana por falta de acuerdo entre demócratas y la presidencia. Vamos a poner los actores en su sitio. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, que tenía la potestad y la legitimidad para decirle al presidente, le invito o no le invito, dijo que no había discurso si la administración estaba cerrada. Se reabrió y lo fijaron para el próximo martes. 2 cuestiones que tengo sobre la mesa, vamos a empezar por la primera. Una, ¿qué esperan? 2, ¿qué opinan de que los demócratas vayan a invitar a ese discurso del Estado de la Unión a personas indocumentadas que trabajaron en la organización Trump, en el campo de golf de New Jersey, y que han sido invitadas? Hoy precisamente conversamos con una de ellas. Empecemos por las expectativas de ese discurso, Iván. Bueno, va a ser excelente. Va a poder el presidente compartir con el pueblo americano todos los éxitos de la administración de los primeros 2 años, que han sido bastante largos, una lista bastante completa de todo lo que se ha podido hacer. Hemos visto hoy día las situaciones con China, el tratado de libre comercio, los tratados comerciales que se están negociando, todo lo que está pasando, todo lo que ha podido lograr la administración. ¿Qué pondría usted en la lista de haber logrado? El tema principal que creo que todo el mundo está esperando va a ser el tema de la seguridad fronteriza, el tema del muro. Nancy Pelosi ha dicho nuevamente hoy día de que no va a haber ningún dólar, de que había ofrecido $1 y ahora ni siquiera ese dólar lo va a ofrecer. Entonces vemos una intransigencia que no se mueve de parte de Nancy Pelosi. Vemos de que no tiene una agenda legislativa, lo único que tiene es una agenda política, que es tratar de debilitar, de avergonzar y descreditar al presidente, con la única intención de revocarlo, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo bastante claro, de que los demócratas en ese momento no tienen ningún tipo de política para avanzar los intereses de ese país, ¿no? Y lo hemos visto claramente ayer, ¿no? Y lo vimos hace una semana en Nueva York con el tema de los abortos, que han extendido el aborto de que puedes matar a un bebé ahora, hasta el mismo día que da luz la mujer. En Virginia, gracias a Dios, pudimos detener ese tema, pero estaban empujando lo mismo, donde hasta el mismo día la mujer puede estar dilatando y puede decidir en ese momento que quiere abortar y entran y matan al bebé. Entonces, eso es el radicalismo de que, Disculpe, de que ha pasado. ¿Esto pasa en Virginia exactamente? En los eso exactamente. Eso hoy no es una ley. Lo pudimos parar nosotros. Eso es lo que estaban empujando y nosotros lo paramos en la legislatura. Eso fue ayer. Bueno. Eso fue terrible, ¿no? Entonces, eso es el radicalismo que está empujando la izquierda de ese país. Lo único que quieren hacer es empujar ese tema radicales. Lo que quiere hacer este presidente es avanzar la economía, poner gente a trabajar, asegurar la frontera, y eso incluye algo de seguridad fronteriza que puede ser un muro. Eso es lo que va a hacer este State of the Union, y esos temas se van a tocar puntuales. Creo que el presidente Trump va a hacer una excelente función de fake news. Prácticamente lo que va a hacer es mentir y prometer y no dar. Vemos que este presidente ha sido
prácticamente el peor presidente de la historia de los Estados Unidos moderna. No ha podido pasar nada, no ha pasado una reforma migratoria, ha hablado y no ha podido hacer nada. Y francamente no tanto por los demócratas, es porque él ha sido radical en todo esto. Él ha propuesto cosas en la mesa que la mayoría del pueblo americano no quiere. Un muro que ya tenemos ya con la frontera de México. No se ha sentado con los demócratas para trabajar más la economía. La economía realmente en parte ha estado creciendo, no en los niveles que debería estar, pero en gran parte por el presidente Obama, que puso la infraestructura para llegar a eso. Iván se ríe porque sabe que es la verdad. Claro, no vayas a interrumpirme. Ya hablaste lo suficiente. Ya hablaste lo suficiente. Pero entonces seguimos en el tema. Yo creo que lo primero que nada es que el presidente dicen que el tema de él la semana que viene va a ser la unidad. La única manera de demostrar unidad no es un discurso. La única manera de demostrar unidad es que se siente francamente con los demócratas y pasemos una reforma migratoria. Me pareció que está empezando a intentar eso cuando pone en la mesa el TPS, cuando pone en la mesa DACA, pero no es suficiente. Porque DACA él lo sacó. Pongamos en la mesa el acto del sueño, pongamos en la mesa legalizar a los 11 o 15 millones de indocumentados en este país. Haga un ejercicio de generosidad. ¿Qué cree que el presidente Trump puede poner en su haber en este discurso del Estado de la Unión? ¿Qué puede poner él sobre...? ¿Qué puede poner y usted le reconoce como parte de su agenda de trabajo de los últimos 2 años? Yo creo que si él promete o trata de poner en este discurso una reforma migratoria integral. No, conseguido, de lo que ya ha hecho. ¿Qué cree que ha conseguido el presidente Trump en 2 años? Lo único que ha conseguido es poder ayudar al pueblo venezolano. Lo único que yo le puedo realmente reconocer como venezolano americano, me enorgullece que lo ha hecho. Seguimos, eso todavía está por verse, está todavía en desarrollo, mucho más que lograr ahí, pero creo que de Venezuela le doy el mérito. No le doy el mérito de los impuestos porque lo que hace es hundir más a la clase media. Todo eso es para los riquetones, para todos los billonarios en este país. No ha hecho nada con la salud, seguimos pagando premiums muy altos, algo que empezó con Obamacare, pero él lo que está tratando es destruirlo en vez de trabajar con los demócratas. Y repito, la economía la hemos visto en incrementos normales gracias a lo que hizo el presidente Obama. Más de eso no puedo decir. Vemos la típica posición del Partido Demócrata. Gente totalmente confundida, están con algo que se llama Trump Derangement Syndrome, ¿no? Les entra una locura porque Trump es presidente, de que han perdido la habilidad de discernir, ¿no? Realidad versus fantasía, ¿no? Y eso es lo que está pasando acá. Vemos un presidente del presidente anterior, Obama, que dijo en forma de burla, porque su economía crecía 1.7 del GDP, cuando Trump era candidato, dijo, necesitamos y vamos a crecer la economía de 3 a 4 puntos. Y vamos a traer trabajos de manufacturing de vuelta a Estados Unidos. Obama se burló y decía, debe tener una varita mágica porque eso es imposible. Si fuera posible lo haríamos nosotros. Entonces, eso no es verdad lo que dice José aquí sobre que Obama lo hizo, porque Obama no hizo nada. No, pero cuando vemos ese tema, esos son temas puntuales, ¿no? Los trabajos de manufacturing han regresado por cientos de miles. No vemos el desempleo. Presidente Obama rescató la economía. Vemos el tema automotiva, vemos el tema Obama. El que rescató, el desempleo, no, pero yo estaba hablando, pero yo no te interrumpí, ¿no? El desempleo de mujeres, más bajo en la historia. El desempleo de hispanos, de todas las minorías, más bajo. Eso no son políticas radicales. Desnuclearizar la península coreana, eso no es radical. Renegociar Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, no es radical. Renegociar ahorita te toca. Renegociar el tratado con China, no es radical. Con Corea del Sur, no es radical. Con Japón no es radical. Entonces, ¿cómo van a ser políticas radicales? Claro. Lo único radical acá es el Partido Demócrata, que lo que quieren hacer es inventar cosas para sacar un presidente nada más. Se te ha olvidado. No tienen nada. Creo que se te olvidó. No lo pusiste los talking points hoy, pero no importa. Si quieres, tiene una pluma, yo te los escribo. Ven acá. Dale. Te digo, creo que se te olvidó que el Partido Republicano destruyó la economía de este país, porque fuimos a una guerra que supuestamente habían unas armas nucleares que no las habían. Que el Partido Republicano manipuló al pueblo americano, incluyendo el ex vicepresidente Dick Cheney, contra otras, destruyeron la economía.
son asesinos, mataron Oiga, a miles de pero, soldados. Mataron a miles de soldados con una guerra que no tiene justificación. Y si tú puedes decir esta noche en el aire que esa guerra tiene justificación, hermano, en verdad lo que están confundidos son ustedes. Señora Aristimuñoz, déjeme hacer de abogado del diablo. Recurrir a algo que pasó hace 2 presidencias. Exacto. No es un poco lejano. No, ¿sabes porque por qué? podemos irnos hasta Nixon. Exacto. No, pero ¿sabes lo que pasa? Pasamos a Abraham Lincoln. No, pero ¿sabes? Estábamos hablando del discurso del Estado de la Unión Sí. de los 2 primeros años de la presidencia Lo de que pasa Trump. es que no tienen argumentos, eso es lo que pasa. No, No tienen démosle argumentos. la pero posibilidad se de... han radicalizado. Déjame terminar y eso es lo que pasa. Déjame terminar el punto. Deje que termine. Y ya le doy la palabra. Brevemente, el único punto que añado es el siguiente. La razón que hablo de la guerra de Irak, la razón que hablo de los republicanos, es porque el presidente Obama tuvo que rescatarnos de una depresión, de una recesión. Entonces, mucha parte del primer periodo del presidente Obama fue rescatar eso. Si yo reconocí en el aire que el presidente Trump ha actuado bien por Venezuela, me encantaría que mis amigos republicanos, incluyendo a ti, Iván, que reconozcan que el presidente Obama tuvo que rescatar la economía de este país y la rescató. Y es por eso que potencialmente no creció esta economía tan rápido como tú la quieres ver. Todos los analistas, todos los expertos a nivel global dicen de que él fue el presidente sobre la peor recuperación económica en la historia de este país. ¿Cómo llegó? Eso es bastante debatible, porque hay un montón de políticas de housing que fue empujada por la izquierda, de pasar papel C&D, préstamos a gente Pero no lo calificada. no reconoce que el presidente Obama rescató esta economía. No lo reconoce. Eso creó un caos y un problema en el sector financiero, con un montón de hipotecas que eran malas y eran fraudes y un montón de cosas. Y eso fue impulsado por política Pero no lo reconoce, del Partido Demócrata. Entonces, no estamos acá para debatir hace 11 años, sino lo que está pasando ahora. Y radical es la posición del Partido Demócrata, lo que está haciendo el presidente Trump, todo lo que ha dicho, inclusive rescatar a Venezuela. Esos son méritos, son hechos reales. Lo único que está haciendo el Partido Demócrata es obstruir y no querer avanzar, no querer hacer nada más, y no tienen agenda. Háblale a Mitch McConnell, háblale a Mitch McConnell, que hizo lo mismo con Obama. Cambiemos el punto. El discurso del Estado de la Unión, que era el punto que yo les proponía. Los demócratas van a invitar a Victorina Morales, entre otras figuras. Todos los partidos, todos los congresistas tienen la posibilidad de invitar a alguien a ese discurso del Estado de la Unión. Y normalmente los partidos utilizan también esa prerrogativa para invitar figuras a las que hacer referencia en sus políticas. Victorina Morales es una indocumentada guatemalteca, la hemos entrevistado antes, que trabajó en la organización Trump en el campo de golf y que formará parte de ese auditorio. ¿Por qué está justificado? ¿Por qué vale la pena que una indocumentada guatemalteca esté en el discurso del Estado de la Unión? Yo creo que parte de la meta aquí es enseñarle al pueblo americano que hay personas indocumentadas que aportan a este país. Pero ya lo saben, ya sabemos que hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Pero francamente... Bueno, esa cifra no está contrastada, pero es igual. Pero francamente tenemos que reiterar porque el pueblo americano quiere una reforma migratoria. Queremos que todas esas personas aporten para este país económicamente, que paguen impuestos, que ya muchos de ellos lo pagan, ¿no? Pero tenemos que ya sacar a esos 25 o lo que tú quieras. Si quieres decir 50, ¿no? El número puedes inventar. Tanto no llega, pero yo creo pero el número que se estima 25 a 30, ¿no? No querría entrar en el debate de si son 25 o son 10. Centrémonos en el punto. Bueno, el único punto de que la están llevando a esa persona es para tratar de avergonzar al presidente. Como lo dije temprano, no tienen una agenda legislativa. Quieren ayudar a los hispanos, a los ilegales, hay una oportunidad de hacerlo. El presidente ha puesto TPS, ha puesto DACA sobre la mesa, no lo quieren aceptar. Oiga, pero el hecho de que su organización, precisamente la de un presidente que ha tenido una bandera en contra de la inmigración irregular, ha contratado y se ha beneficiado. Pero él no ha contratado, pues. Es su organización, no podemos decir que no es responsable. Pero tú entras a cualquier McDonald's en ese momento, entras a cualquier sitio... Todos culpables, entonces. Por supuesto. O sea, la economía de Estados Unidos depende de los inmigrantes. No sé si depende, pero contribuyen, definitivamente contribuyen. Nadie dice que los ilegales no contribuyen. El tema acá es... Determinadas políticas a veces parece que no reflejen esa El tema acá es de que hay que detener la invasión ilegal al país, ¿no? Ahorita hay otra caravana. O sea, tú estás a favor de que sigan entrando decenas y cientos de miles de personas ilegal todos los años, más de 400,000 ese año. El año pasado creo que fueron más de 500,000. Iván, creo que es importante, déjame resolver una cosa. Tú hablas... Esos son puntos reales. Uno puede agarrar y decir, sí, que con un montón de demagogias políticas. La verdad es
es un país soberano, tiene leyes, hay que respetarlas. ¿Quieres entrar a este país? Aplica una visa. Es así de simple. Ahora, que el sistema es un desastre y hay que arreglarlo. Y eso creo que todo el mundo lo quiere arreglar. Acá hay un momento de poder arreglar la situación. DACA, TPS, y el Partido Demócrata está diciendo que no. Punto final. Pero la única razón de traer a esta persona al State of the Union es para tratar de avergonzar al presidente. Nada más. Brevemente, tú hablas de llegar a un acuerdo con los demócratas, estás poniendo dos cosas en la mesa que ya estaban en la mesa y el presidente Trump las quita para usar como negocian. No sirve, son cosas del pasado. Él no está negociando, él lo que está haciendo es reciclar. Él lo que está haciendo es reciclando. DACA ya estaba en la mesa, lo quitó. TPS está en la mesa y lo quitó. Eso no es negociar, eso es reciclar. Mañana el vicepresidente Mike Pence va a viajar a El Doral para reunirse. Doral. A viajar al sur de Florida, donde se va a reunir con el exilio venezolano. Y es una muestra más de ese compromiso que esta administración tiene con Venezuela. Te bromeo con eso, porque viví 20 años en Doral, fui una de las personas que ayudó a fundar Doral en Ciudad. Le agradezco mucho la corrección, yo las acepto con mucho gusto. ¿Qué valor tiene la para alcalde de Doral? Es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque hay una comunidad muy, muy importante en el sur de Florida, especialmente en Doral, bastante venezolano. Pero no era Doral. Es Doral, sí. ¿No? En español, Doral, ¿no? ¿no? Pero no es el Doral, ¿no? Como el Miami, ¿no? Pero entonces, mira, hay una comunidad muy, muy importante en Doral, hay una comunidad bastante importante en Weston, ¿no? Que han llegado, se han exilado, son sumamente activos, han traído un montón de dinero de capital, han levantado todas esas zonas de Miami, de Broward, y es importante de que ellos estén, parte de esa conversación, parte de ese diálogo. Han perdido su país. La otra cosa que en Doral está el Southern Command, no el Comando Sur, y eso es otra parte de la reunión que va a ser afuera de la parte política. 20 segundos porque tengo que cerrar. Me enorgullece que van republicanos y van demócratas para ayudar a Venezuela. Esto es un tema altamente bipartidista, siempre lo he dicho, apoyo a los republicanos en esto, apoyo a los demócratas en esto. Tenemos que Venezuela va a salir de esto gracias en gran parte a los Estados Unidos que llevan de la mano a Venezuela para salir de esto. La opinión de los analistas que hoy nos han acompañado, que algunos de ellos vivieron en Doral. Muchas gracias. Iván García Hidalgo y José Aristimuño, un placer tenerlos como siempre en Poder Latino. Y a ustedes hacemos una pausa y regresamos. Tiempo para la cultura en nuestro Poder Latino de hoy, cultura que los jueves la dedicamos al cine, para echarle un vistazo a la cartelera o sugerirle alguna buena recomendación. Y lo hacemos con Alfonso Díaz, es nuestro periodista en NTN24 de entretenimiento desde Nueva York. Alfonso, buenas noches. ¿Qué propuestas nos tienes hoy sobre la mesa? Bienvenido. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mi recomendado para este fin de semana es Miss Bala, porque es el remake de una película mexicana muy famosa del mismo nombre, que se estrenó en el 2011 y los críticos la amaron. Además fue la apuesta mexicana ese año en los premios Oscar. Alfonso, ¿y por qué vale la pena ver este remake, esta película? Bueno, pues es que resulta que ahora Columbia Pictures, en alianza con otras productoras, hizo este film en inglés, con Gina Rodríguez a la cabeza del reparto, y a ella la conocemos, es muy famosa desde que protagoniza la serie cómica Jane the Virgin. Allá la acompañan en el elenco Ismael Cruz Córdoba, Anthony Mackie, Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, Matt Lauria, Cristina Rodlo y Ricardo Abarca. Y la historia es buenísima. El personaje central se llama Gloria y ella descubre un poder que nunca se imaginó tener cuando es forzada a sumergirse en el peligroso mundo del tráfico de personas en la frontera entre México y los Estados Unidos. Para sobrevivir le toca ser muy ingeniosa, muy astuta y sobre todo muy fuerte. Yo la quiero ver para comparar con la original porque es muy, muy buena. Miss Bala de Catherine Hardwicke. Gracias, Alfonso, por esa recomendación. Tomamos nota y este fin de semana que va a hacer frío en Estados Unidos como mínimo, seguro tenemos tiempo de echarle un ojo a tu recomendación cultural. Feliz noche. Nosotros nos vamos a las redes sociales a ver las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, y hay muchas sobre Venezuela. Particularmente ha generado mucho interés entre ustedes, la teleaudiencia, el editorial que hicimos sobre Pedro Sánchez, como este tuit. ¿Qué tendrá Pedro Sánchez en contra del pueblo venezolano? ¿O será que tiene una deuda muy grande con los saqueadores de Venezuela que viven en Madrid? O este otro, en tono más positivo, que mira al futuro
viendo lo que está pasando. Ahora sí se sienten los vientos de libertad para nuestra amada Venezuela. Opiniones que nos llegan de ustedes, los televidentes. Gracias por acompañarnos, por hacernos sentir su punto de vista y sobre todo que están ahí, escogiendo NTN 24. Les deseamos una feliz noche, que descansen, volvemos mañana.